Esto es Histocast. No es Esparta, pero casi. Tampoco es Sicilia, no es Flandes, no es Frisia, no es Madrid, pero de todos esos sitios vamos a hablar porque en todos esos sitios y muchos más estuvieron los tercios españoles, porque hoy vamos a hablar de los tercios de Flandes. Vamos a hablar de esa unidad, de ese ejército de élite que tuvieron los españoles a partir del Renacimiento. Bueno, y para hablar de todo eso tenemos aquí a David Dagan para los amigos, ya un clásico de la Guardia Pretoriana. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Aquí andamos buscando mi sepultura. Eso. Muy bien. Luego diremos por qué dice eso, para que no lo sepa. También tenemos a Hugo Cañete, que es en Twitter @HugoAcanete, y el grupo de estudios de historia militar, gem.es. Buenas noches, Hugo. Buenas noches y Sierra España. Yo estoy en plena aventura. Sí. Bueno, y yo estoy en Minatura, que es España, por fin. Y a mí me podéis encontrar en @gojix_Salduero y en guaridadegoyix.com, y a todos nosotros, por supuesto, nos podéis encontrar en histocast.com y en @histocast y en la página de Facebook. ¿Por qué decimos que Hugo está en plena aventura? Pues porque acaba de publicar un libro, un ebook magnífico, porque es un testimonio de primera mano y actualizado para los tiempos que corren, que se llama La Guerra de Frisia. ¿Verdad, Hugo? Sí, bueno, el título original del libro es Comentario del coronel Francisco Verdugo de la Guerra de Frisia en 14 años que fue gobernador y capitán general de aquel estado y ejército por el rey don Felipe II nuestro señor. ¿Cómo cambian los títulos, eh? La primera página la gastaban en el título. Que hemos dicho que era un comentario de primera mano, o sea, era un testimonio de primera mano. Efectivamente es del coronel Francisco Verdugo, que es un señor que vivió un soldado español que vivió durante aquellos años de el pleno apogeo de los tercios. Creo que no puedes comentar del testimonio que nos dejó, porque bueno, ya no es directo, porque es recogido de fuentes indirectas, pero ahí está, nos ha llegado hasta nosotros, afortunadamente. Sí, bueno, las memorias las escribe él. Lo que pasa es que el Francisco Verdugo muere en 1595 y las memorias no se publican hasta 1610, que se sepa, en Nápoles por Juan Domingo Roncayolo. Las memorias las escribe Verdugo como un pliego de descargo. Realmente la vida de Verdugo es absolutamente excepcional. Yo no entiendo cómo una persona como Verdugo no es recordada por los españoles como sí que recuerdan otras grandes figuras de la época dorada. Uh-huh. Porque siendo una persona que no venía de clase ni de familia adinerada, que sienta patente de soldado en una compañía y es capaz de llegar a ser gobernador de 3 o 4 provincias holandesas y yerno del mismísimo conde de Mansfeld, que era el gobernador de los Países Bajos durante un tiempo, pues tiene su mérito. Participa, luego ya lo veremos cuando veamos su vida, participa desde San Quintín prácticamente en todos los grandes hechos de armas de finales del siglo XVI. Uh-huh. y llega a ser desde capitán general del ejército a almirante de la flota del Atlántico Norte. O sea, es una figura de primerísimo orden. ¿Por qué escribe estas memorias? Pues escribe estas memorias que son las de los 14 últimos años de su vida, porque él entiende que está teniendo muchas penurias a la hora de sostener las provincias septentrionales de Flandes, que están ya muy presionadas por los rebeldes y en las que él sufre constantemente penuria de soldados, de recursos, de dinero y con las que prácticamente pues no puede aguantar esos territorios, y entonces
él entiende que en la corte hay alguien que le está haciendo mal, ¿no? Sí. Y él escribe estas memorias, pues contando con todo detalle lo que hace en cada momento, para que quede constancia después de su muerte de que el hecho de que se perdieran esas provincias no fue culpa suya, sino de los entramados que había en la corte, ¿no? De que había ciertos personajes de altura que estaban en contra de él. Por eso la información que viene recogida en estas memorias es tan magnífica, porque ya se cuidó él de explicar las cosas con todo lujo de detalle. Uh-huh. Sí. Vosotros lo que habéis hecho es prácticamente traducirlo, o sea, pasarlo de aquel castellano de esa época al castellano de hoy en día, y le habéis añadido todos los pies de páginas, y le habéis incluso, esto es novedoso, que le habéis buscado los topónimos, los correspondientes a que menciona ahí. Vamos, eso es absolutamente novedoso. Exactamente, esa ha sido una aventura, no lo hemos pasado muy bien, pero esa ha sido una aventura que ni te cuento. Bueno, antes de seguir hablando, de decir que el libro lo he hecho junto con mi compañero Francisco Medina, que también es miembro de la guerra. Uh-huh. Y un día, porque Francisco también es de aquí de Málaga, un día en un bar comentando sobre esta edición, que hay una edición belga de 1890 y algo, que fue escaneada de los servicios de la biblioteca de la Universidad de Ontario, creo que es de Canadá, y entonces está disponible por ahí en internet. Y claro, nosotros pues comentábamos que la lectura se hace muy pesada, pues, puesto que lo único que han hecho ha sido poner en tipografía actual pues un texto que tiene ya sus buenos 300 años en el momento en que se imprimió, y que eso no arrojaba ningún tipo de solución a la persona que se enfrente a un texto de eso, ¿no? Y entonces pues nos miramos y dijimos, oye, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no, ya que estamos haciendo otro tipo de cosas y de proyectos en De la Guerra, por qué no cogemos el texto de Verdugo, lo pasamos al español actual, lo glosamos, porque claro, Verdugo habla, como él está haciendo un pliego de descargo, él habla para sus contemporáneos. Entonces él no tiene que dar ningún tipo de detalle, porque se sobreentiende que sus contemporáneos saben perfectamente de qué está hablando, pero claro, el lector de 2012 no tiene por qué saber quién es el conde de Olac, o quién es el Schenk, o qué significa pasar la muestra a una tropa, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros lo que hemos hecho es a cada punto del texto donde nosotros creíamos que era necesario un pie de página para explicarlo, pues lo hemos puesto. Resultado, pues que nos han salido aproximadamente unos 700 notas a pie de página. ¿Comentando qué? Pues comentando quiénes eran, con una breve vida, todos los personajes que aparecen en el libro, con una breve biografía. Algún vocabulario, ¿no? ¿Algún ¿Perdón? vocabulario? He visto que tenéis algún vocabulario en especial, pues como exactamente. Vosotros. También una palabra extraña, palabras que fueran técnicas de la época, pues también se han glosado, o incluso hechos, pues también se han glosado. Por ejemplo, hay un sitio del texto donde él dice: y entonces salimos de Groninga y íbamos camino de Winschoten, y a la altura de donde en años el de Alba partió a los rebeldes, uh-huh. Pues pasamos por ahí. Claro, si tú no sabes lo que él sabe a qué se refiere, pero alguien que escuche eso no lo sabe. Entonces ahí lo que se estaba refiriendo es que estaban pasando por Gemmingen, que es donde el duque de Alba derrota al ejército rebelde por primera vez desde que se levanta la revolución en 1568. Uh-huh. Pues ese tipo de cosas hay que ir explicando la nota de pie de página para que el lector sea capaz de ir siguiendo la trama y lo que se está cosiendo. Y luego, por último, todos los topónimos que se citan en el libro se citan pues a través del tamiz de la oreja española del que los escucha. Con lo cual lo escribían como les daba la gana, como les sonaba prácticamente. Y entonces hemos hecho una labor muy ardua, porque además también nos hemos encontrado con que en el mismo norte de Flandes, es decir, en la parte septentrional de Holanda, coexisten el holandés
más cinco dialectos distintos. Unos se parecen más al holandés, otros se parecen más al alemán y el mismo alemán, ¿no? Porque son zonas que hacen frontera con Alemania. Entonces ahí, bueno, ha sido una aventura excepcional, pero hemos tenido la suerte de identificar absolutamente todos los topónimos que aparecen. Incluso algunos, de leerlo en el original, pues daría pie a confusión, porque hay muchos nombres que serían equivalentes al español, por ejemplo, Villanueva. Sí. Pues claro, Villanueva en España puede haber 10.000, ¿no? Y entonces en una primera búsqueda normalmente te saldrán los Villanuevas más grandes, pero eso no quiere decir que ese sea el Villanuevo del que está hablando Verdugo. Claro. Con lo cual uno va siguiendo la ruta que dice que hace, va midiendo las leguas, las va pasando a kilómetros. Y va viendo la lógica. Claro, en función de eso va viendo si es la Villanueva tal o es la Villanueva cual. Uh-huh. Bueno, pues como podemos comprobar, hay un trabajo ahí tremendo. Pero ¿de dónde vienen estos ejércitos? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de todo esto? Y aquí tenemos una pregunta de Lola Guindal, @lapiedra_roseta, con 2 T's. Ella nos pregunta que por qué se llaman tercios. ¿De dónde viene el origen de los nombres? Y ya lo entroncamos pues directamente por la formación de los mismos. ¿Quién se atreve? Pues... ¿vas tú, David? Bueno, yo sé alguna que otra teoría. Si quieres yo digo alguna y no sé si estaré en lo cierto. Yo he escuchado varias de que, por ejemplo, se componía por 3 partes. O sea, de lo que serían, una parte serían los piqueros, otra los mosqueteros y otra los arcabuceros. Y otra teoría es porque estaba formada en torno a los 3.000 hombres. No sé cuál sería la correcta. O sea que, pues sí, ilústrame. Algo de eso hay. La verdad es que no se sabe. No se sabe de dónde. Realmente no tiene un origen cierto la palabra, y lo que hay son varias teorías. La primera vez que surge la palabra tercio en la ordenanza de Génova en 1536, relativo a unas pagas que había que satisfacer a la soldada. Está la teoría del tercio de armas, como ha dicho muy bien David, porque hay un documento ya fechado en 1509 donde establecía las proporciones que tenía que haber de piqueros, pajes de rodela y ballesteros. Luego eso se traduce en piqueros, espada y rodela y arcabuceros. Esa es una de las teorías, que como hay una combinación de 3 armas, que por eso se llama tercio. Luego otra teoría dice que el tercio, al estar formado por unos 3.000 hombres divididos en unas 15 compañías o banderas, pues que de ahí vendría el término tercio. Y luego hay otra teoría con la cual yo estoy más de acuerdo, que es que una vez que el ejército español, a raíz de las guerras del Gran Capitán con los franceses, se queda de un modo más o menos permanente en Italia, y se ve que hay una necesidad real de que los soldados permanezcan allí, porque el peligro francés pues siempre está ahí. Deciden que hay que situar esas tropas en 3 puntos estratégicos y darle cierta autonomía a cada uno de esos sitios. Y entonces la infantería que está acantonada en Milán recibiría el nombre del tercio de Lombardía, la que está acantonada en Nápoles sería el tercio de Nápoles, y la que está acantonada en Sicilia sería el tercio de Sicilia, con lo cual tendríamos al ejército español en Italia dividido en 3 partes. Sí. La parte que está acantonada en Milán, la que está en Nápoles y la que está en Sicilia. Claro. Y con el tiempo estos tercios de tropas pues serían llamados los tercios viejos, porque aunque había un 4º tercio, que era el tercio de Málaga, este no pierde su carácter permanente. Estaba acantonado en Niza, lo que hoy es Niza en Francia, pero este pierde su carácter permanente, con lo cual al final de carácter permanente pues son los que luego se llamarían tercios viejos, que son los de Lombardía, Nápoles y Sicilia. Los demás tercios
pues normalmente cogían el nombre de su maestre de campo. Uh-huh. Bueno, pues ahí está el origen de las palabras y el origen prácticamente de su creación. Como por su naturaleza, ¿cuándo se crearon? ¿Cuándo adquirió esa forma de combatir y cuándo empezaron a combinar las armas? Porque se habla que fue el gran capitán el inventor de todo ello, o el protoinventor o algo así. ¿Qué hay de cierto en ello? Bueno, el gran capitán, el elemento novedoso que introduce en el campo de batalla es que rompe un poco con todas las tradiciones medievales y España en ese tiempo lo que tiene es unas formaciones de infantería ligera muy con mucho poder de fuego, es decir, se le da mucha importancia al arcabuz y lucha en campo abierto, pero empieza a utilizar como lo hace por ejemplo en Ceriñola, pues se acantona, coge posiciones fuertes, la rodea de estacas, de empalizada un poco, hace de fortaleza. O sea, se atrinchera el ejército, no combate en buena lid, ¿no? Como al uso medieval. Sí. Y entonces, a raíz de estar las tropas en Italia, pues reciben cierta influencia de los cuadros de piqueros suizos. Uh-huh. Y entonces se llega a una combinación de armas que es lo que deviene en el tercio, es decir, el cuadro de picas copiado de los suizos lo que hace es que el ejército español no tenga que atrincherarse para luchar en el campo de batalla, sino que el propio escuadrón, que es como se llama el cuadro de picas, ofrece la defensa y la seguridad a todos estos miembros que luchan fuera. Entonces tenemos un escuadrón de picas, que sería sí, la fortaleza, entre comillas, y luego rodeado tendríamos lo que se llaman las mangas de mosqueteros y luego posteriormente de arcabuceros, que son unidades tácticas que son capaces de separarse del tercio, luchar, escaramuzar y ante cualquier tipo de eventualidad, como pueda ser un ataque de la caballería, pues se pueden replegar otra vez contra al escuadrón para que les dé seguridad. Uh-huh. Con lo cual siempre se le ha comparado a los tercios españoles por esta versatilidad, diciendo que era a lo mejor un equilibrio ideal entre la legión romana y la falange macedónica, porque tenía las características buenas de ambos. Sí, tenía la fortaleza de la falange macedónica en cuanto a dureza, pero luego las mangas de mosqueteros eran capaces de darle esa flexibilidad que tenía la legión romana, pero que no tenía la falange macedónica. Aquí yo quería añadir otra pregunta que nos hace nuestro compañero Jesús, @bucaner. La pregunta está dirigida en plan ¿cuál era la ventaja? Y ya hablamos de esta formación y todo esto. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que hizo que los tercios fueran el mejor ejército de su época? ¿Y qué les dio ese salto de calidad? ¿Fue esa combinación de armas ser tan originales o hay algo más, por ejemplo, el tipo de mentalidad que tenían esos soldados? ¿O una combinación de ambos? ¿Qué opinas, David? Pues yo opino que realmente el tercio fue la evolución natural que se venía dando en la infantería española prácticamente desde la campaña de Granada, en los últimos momentos del siglo XV. O sea, ya en la campaña de Granada, los ejércitos que los reyes católicos presentan eran ejércitos muy modernos comparados con todo lo que había alrededor. No eran solo milicias, sino que tenían ingenieros, tenían artillería, tenían todo un tren de artillería para asediar los lugares. O sea, la evolución desde un ejército que venía durante más de un siglo luchando en la Reconquista, sí que dio ese salto con las campañas del Gran Capitán en Italia, para posteriormente convertirse en los tercios. O sea, sí que había ese salto de calidad se dio muy en el tiempo y porque sí que había una gran tradición entre las familias, de una tradición militar que se iba pasando de generación en generación, y eso sí que se llevó a cabo, posibilitó que España contara con uno de los mejores ejércitos en ese momento. Uh-huh. ¿Hugo? Sí, yo estoy de acuerdo con David, y además
de lo que hemos comentado antes de la combinación de armas, que es un hecho que le da prácticamente toda la versatilidad a la formación militar, pues, porque son a la vez flexibles y son a la vez fortalezas en mitad del campo de batalla. Hay otro elemento también que hace sobresalir a los españoles sobre los demás, que es su carácter de permanencia. O sea, hasta esa época normalmente los ejércitos se levantaban y se disolvían, se levantaban para una campaña y se licenciaban pues justo después de la campaña. Sin embargo, los tercios viejos de Italia son unidades que tienen soldados profesionales y permanentes, lo que le da un recorrido y una experiencia que no tienen los demás. Uh-huh. Con lo cual siempre soldados con muchos años de experiencia a la espalda, pues en un campo de batalla, pues siempre tenían todas las de ganar, ¿no? Y eso es lo que le pasaba a los españoles. Uh-huh. Bueno, pues podemos ya decir también el inicio, cuando aparecen las primeras figuras así de lo que podríamos considerar tercios, y cuál fue su, hasta dónde llegaron, hasta dónde perduraron realmente hasta Rocroi, como dicen algunos, hasta la batalla de las dunas, y cuál fue su radiación, que es muy amplio, la verdad. Eso casi no podríamos ponderarlo, porque estuvieron casi en Europa, en cualquier lado, pero podemos decir unos cuantos sitios, ¿no?, donde combatieron en Europa. Que Hugo, sí. ¿Cuántos, desde cuándo hasta cuándo duran los tercios como los conocemos? A ver, oficialmente el tercio se instituye en 1534, uh-huh. Creo que es. Uh-huh. Y oficialmente los tercios se derogan con la Guerra de Sucesión Española, sí. Es decir, en 1700 y algo. Uh-huh. Desaparece todo el sistema antiguo de los Austrias y se organiza el ejército español en regimiento. Sí. Uh-huh. Al ya más moderno estilo. También es verdad que en realidad la palabra tercio es el equivalente de la palabra regimiento. Sí. En España eran tercios, en Italia eran tercios, pero por ejemplo en Flandes, en Brabante, en toda la parte que es Bélgica, pues eran regimientos, igual que en Alemania. Uh-huh. Eran regimientos al mando de un coronel. Y en Francia, por ejemplo, pues se le llamaba a estas unidades coronelía, también al mando de un coronel. Y el uh-huh. tercio pues estaba al mando de un maestre de campo. Por eso ya podéis empezar a vislumbrar un poco que antes hemos hablado del coronel Verdugo. Uh-huh. Hemos hablado del coronel Verdugo porque Verdugo lo que tenía era un regimiento de tropas valonas, es decir, de tropas belgas. Uh-huh. Por eso tenía la patente de coronel y no de maestre de campo, aunque eran títulos equivalentes. Uh-huh. Bueno, ¿y dónde llegaron a combatir estos? Porque yo creo que prácticamente en todo el mundo. Aunque el tercio en sí no tanto, pero si consideramos el tercio, la infantería marina, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo le llamaban la infantería? El tercio de mar, ¿no? Claro, el tercio de mar. Claro, sí. Si consideramos eso como tercio, pero en realidad se sigue llamando igual, ¿no? Sí, es que era un tercio. Era un tercio embarcado, pero era un tercio, por supuesto. Y la forma de combatirlo es la misma. Actualmente se llama el tercio de infantería de marina. Sí. Es desde 1537. Por lo que es la infantería de marina más antigua del mundo. Efectivamente. Sí. Pues en Europa combatieron en Viena, ¿no? En Viena, en Hungría. Uh-huh. ¿Qué más en sitios? Praga, porque estuvieron en la Montaña Blanca. Ajá. En toda Alemania, en el Palatinado, en el Tirol, uh-huh. Pues en Castelnuovo. En las Azores. Sí, en las Azores, en todo el norte de África, en los Gelbes, en Túnez, en Lepanto. Y luego también lucharon en Puerto Rico contra los piratas holandeses. Uh-huh. Y lucharon en el Pan de Azúcar,
en 1605 creo que fue. ¿En el Pan de Azúcar? En las costas de Brasil. ¿En el Pan de Azúcar te refieres ahí en Río de Janeiro? Sí, en la campaña, es que no me acuerdo ahora cómo se llama la campaña contra la flota holandesa. Uh-huh. No, yo tampoco. Pero bueno. Pero vamos, sí, combatieron prácticamente en todos los rincones del imperio. Eso es una cosa muy sorprendente, que nosotros hemos combatido en cualquier lado del mundo. Bueno, nosotros, me refiero a nuestros antepasados, y creo que somos la nación que más años ha estado en guerra o algo así, ¿no? Creo que tenemos el récord. Posiblemente, incluyendo los 800 años de reconquista, seguro, ganamos seguro. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos visto una reseña así de los tercios inicial, de su origen y todo eso. Yo creo que es un buen momento para ver qué armamentos y qué miembros había dentro del tercio. Yo creo que para reseñarlos, cómo era el funcionamiento de ellos y qué armamentos concretamente tenían, además de las picas y pues arcabuces. O sea, los hemos nombrado así muy brevemente, pero ¿había algo más característico, Hugo? Pues si querés pasamos a recordar un poco perdón, cuáles eran las diferentes posiciones que se podía uno tener en el tercio. Perfecto. Pues, por ejemplo, si sentabas plaza de soldado y no sabías manejar un arma de fuego, tu primer destino en un tercio sería el de pica seca. Se llamaba pica seca porque normalmente eran las picas que se hallaban, es decir, los soldados con picas. Las picas, tenemos que decir que son una especie de sarisa, un poco más cortas que las originales macedónicas, pero no mucho más cortas, un poquito solo. Y entonces el pica seca era el soldado que estaba dentro del escuadrón, pero no en sus lados más peligrosos, es decir, no en los lados de fuera, que estaban tomados por soldados veteranos, sino en la parte de dentro. Y entonces el pica seca prácticamente no tenía ningún tipo de protección ni de blindaje. Si acaso, y la paga se lo permitía, pues podría llevar un morrión. El morrión es el casco famoso que le ponen a todos los conquistadores. La verdad es que el morrión español no es como el que se pinta siempre a los soldados de los tercios, ese es más bien un modelo italiano. Sí. El morrión español es un poco de otra manera, pero lo importante de la forma del morrión, así que es un poco como de media almendra, está diseñado así porque el peligro les venía de arriba, es decir, el soldado que está dentro del escuadrón con una pica, normalmente el peligro le llega de arriba porque le llega de las cargas de caballería. Y entonces el casco es así para precisamente desviar los golpes o los mandobles de espada. Por eso tiene esa forma tan característica, para que la espada no pueda ser... resbale. Resbale, no puede hacer sangre. Y entonces el pica seca simplemente lleva eso. Lo demás pues lleva normal, jubón, camisa, pantalones, calza y zapatos. Si acaso un coleto de cuero también. Y una espada. Todos llevan espada. Luego, cuando vas adquiriendo más veteranía, pues vas saltando filas hasta que llega a las filas primeras del escuadrón, que son las que de verdad se parten el cobre cuando dos formaciones pues se enfrentan. Y esto se llama el piquero o coselete. El piquero o coselete pues ya es un soldado que está fuertemente acorazado, pues porque suele llevar el peto y el espaldar. El peto es una media armadura que le cubre el pecho. Suele llevar escarcelas, brazales, hombreras, manoplas, guanteletes, etcétera, ¿no? Porque sí que está en primera fila y recibe todo lo que se escape, desde los mandobles de la caballería hasta los fuegos disparos que vengan de frente o incluso el daño de las picas enemigas, ¿no? Entonces, una persona que va mucho más acorazada. Luego, eso sería lo que es el núcleo del escuadrón, es decir, las picas. Y luego tenemos a las mangas de mosqueteros y arcabuceros,
que son las unidades tácticas que se separan del escuadrón para batallar y luego vuelven. En España, en otros ejércitos no tanto, pero en España es muy famosa y se le dio mucho uso a la figura del arcabucero. El arcabucero, ¿en qué se diferencia del mosquetero, sobre todo al principio? Pues en que el arcabuz es un poco más liviano de peso, no necesita horquilla. No sé si habéis visto la horquilla que había que pinchar en el suelo para sostener al mosquete. Pues el arcabucero no necesita de eso y la diferencia de tiro entre un arma y otra pues tampoco era demasiado grande. Con lo cual los ejércitos españoles siempre primaban más a los arcabuceros. Los mosqueteros al principio, luego ya no, luego se convierten también en unidades tácticas de mucha movilidad, pero al principio los mosqueteros quedaban un poco más cerca del escuadrón y hacían un poco como de defensa artillada, digamos, ¿no? Del escuadrón, mientras que eran los arcabuceros los que campaban por el campo de batalla. Y entonces el arcabucero inicialmente también tenía petos, también tenía elementos acorazados. Petos llegó a tener morriones, pero cuando la fuerza de la bala prácticamente empezó a atravesar ya cualquier tipo de elemento acorazado, pues tanto arcabuceros como mosqueteros deciden prescindir de todos estos elementos acorazados para ganar movilidad. Es decir, ya que no ofrece la protección suficiente, pues me quito 10 kilos de encima y eso me hará mucho más ágil en el campo de batalla, ¿no? Con lo cual, a la larga, acaban prescindiendo de todos estos elementos, incluso del morrión. Uh-huh. Llevando a la moda pues grandes sombreros floridos, como hemos visto en las películas de los Tres Mosqueteros, ¿no? Con esas plumas, pero sí que se guardaban debajo una en la manga, que es que debajo del sombrero solían llevar un pequeño casco que se adaptaba al cráneo y que se llamaba bacinete. Uh-huh. ¿Cuál era el armamento que llevaban? Pues era el arcabuz, la espada, solían llevar una daga también, como ya hemos hablado en otros programas. Uh-huh. Y luego del pecho les colgaba lo que ellos llamaban los 12 apóstoles, que eran 12 cápsulas de madera que contenían la pólvora suficiente cada una para una recarga de arcabuz. Uh-huh. O sea que tenían para 12 disparos en teoría. ¿Podían hacer más? Tenían para 12 disparos rápidos. Luego sí que tenían un cuerno colgado al cinto lleno de pólvora, con el que podían seguir disparando. Eso era, digamos, como una carga rápida. Sí, por si en plena batalla, en pleno ataque le están haciendo lo que fuera, ellos pueden cargar rápidamente y disparar. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Y el mosquetero pues no difiere mucho del arcabucero, simplemente que el arma es más grande, de mayor calibre, tiene mayor potencia de fuego, pero por contra pues es más pesada y necesita de una horquilla para fijarla al suelo para disparar, y entonces pues es menos ágil que los arcabuceros. Uh-huh. Y esto pues son prácticamente los soldados que componen la infantería, es decir, el tercio. Luego los tercios evidentemente también tenían una protección de flanco que solía llevarla a cabo la caballería, que como ya hemos hablado también en otros programas, en esta época no era precisamente la reina de las batallas, porque el escuadrón era impenetrable, pero sí que era necesaria al menos para guardar los flancos o para que no flanquearan a las unidades, que es lo que pasó precisamente en Rocroi, que al dispersar a la caballería española pues rodearon a los tercios españoles, y es verdad que luego, una vez rodeado el tercio, hay que vencerlo, pero claro, una vez que está rodeado, y por muy flexible que sea en combate, no tiene esa flexibilidad de retirada si ya está rodeado, ¿no? Entonces la caballería, no siendo en esta época un elemento ni importante ni decisivo en la batalla, sí que era importante al menos tener unidades de caballería que te guardaran los flancos. Uh-huh. Normalmente la caballería en esta época utiliza lo que se llama la caracola o guerra barroca, que consistía en como sabían que no se podían acercar al escuadrón porque llevaban todas las de perder con las picas, se acercaban a distancia de tiro, tiraban y recogían grupas.
y mientras recogían grupas iban cargando las pistolas para luego volver otra vez a cabalgar hacia el escuadrón y volver a rociar con las pistolas. Entonces se formaban pues como una serie de hipérboles de caballería, que es por eso se llama caracola, que iban turnándose y tirando al escuadrón. Esa es la guerra barroca. Gustavo Adolfo de Suecia rompe con esa manera de cargar de la caballería y vuelve otra vez a la carga pura y dura de fuerza contra el escuadrón. Pero claro, lo hace también, y ya lo veremos ahora cuando llegue la artillería, hablemos de la artillería, lo hace ya en 1620 y algo, es decir, ya en una época muy tardía, precisamente porque la artillería había conseguido que el escuadrón cambiara un poco su formación compacta. Pero bueno, eso lo podemos ver después. ¿Qué unidades de caballería había? Pues principalmente había tres. Había varios tipos, pero principalmente eran tres tipos de soldados. Estaba el hombre de armas, que es el caballero medieval, es decir, el que va con la armadura completa y lleva una lanza. Luego está el reiter, o reitre, o tiene muchas otros. Los reitres tienen muchas palabras que son los como la movida esta, como la agencia alemana de noticias, Reuters, creo que es, algo así. Ese es Reuters, no, este es reitre. Reuters, algo así, ¿no? Sí. En alemán es reiter. Reiter, vale. Pintaban las armaduras de negro para que no se les oxidaran, porque claro, eran, pese a ser caballería, pues no era la caballería noble de los hombres de armas. Entonces tenían que pintar las armaduras de negro para que no se les oxidaran. Estos eran los reiter. Entonces el reiter es una suerte de hombre de armas, pero que en vez de ir armado con lanza, va armado con dos pistolas, que suele llevar en la alforja delante en la silla. Son dos pistolas tercerolas, es decir, no es ni un arcabuz ni una pistola, es una cosa intermedia. Sí. Que bueno, porque tiene un poco más de alcance. Luego también tienen botas, a diferencia de los hombres de armas que van acorazados de cabeza a pie. Estos suelen llevar botas de montar, los reitres, y dentro de las botas también solían llevar dos pistolas más pequeñas, con lo cual un reitre o un caballo coraza pues podía llevar hasta 4 pistolas, ¿no? Que en un asalto de caballería en aquel tiempo tener una potencia de fuego de 4 tiros pues era una potencia de fuego considerable para aquel tiempo. Y luego hay otra figura de caballería que es un poco mixta, que es el dragón. El dragón, el origen del dragón es infantería que va a caballo a grupas de la caballería para poder transportarla a otro lado del campo de batalla. Es decir, se trata de desplegar con rapidez a tropas de infantería de un sitio a otro y para ello usarse de caballo. Con el tiempo ya no van a grupas de los soldados de caballería, sino que se les procuran sus propios caballos, que suelen ser los caballos más malos del ejército, porque claro, estos no tienen donde caerse muertos, no son nobles ni hidalgos ni nada. Y entonces el dragón, pese a ir a caballo, lucha a pie, es decir, los dragones son unidades de infantería que se desplazan de un sitio a otro del campo de batalla donde más falta hagan y luego desmontan y luchan a pie. La siguiente vuelta de tuerca es que empezarán también estas tropas a luchar a caballo, como los caballos coraza, pero sin los elementos a coraza. Y con esto pues tenemos un poco la composición de un ejército, de las figuras de infantería que formaban propiamente el tercio y la caballería. Antes de pasar a la otra parte que nos falta, que sería la artillería, creo que David quería añadir algo sobre algo que ya has hablado. Sobre todo de cómo a lo largo de la historia la caballería y la infantería se van adaptando una a otra cuando surge una nueva arma. Y aquí en el caso de los tercios, al no poder, como bien ha dicho Hugo, dedicarse a asaltos frontales, sí que se adapta y vuelve a ser otra vez esa caballería hostigadora de tiempos atrás, cuando se dedicaba a hostigar desde lejos mediante el lanzamiento de
bueno, antiguamente de arcos o jabalinas y en esta época con armas de fuego. Es muy, muy curioso. Bueno, pues nos falta ahora la artillería. ¿Qué podemos decir de la artillería? Pues la artillería es un elemento que va de menos a más y la artillería se conoce desde finales de la Edad Media. Ya hablamos de que se utiliza, los turcos, incluso los castellanos, son de los primeros en usarlo, y se usa principalmente para la expugnación de fortalezas y plazas, porque su uso pues permite la demolición de lienzos de muralla, de baluartes, medias lunas, creando brechas por las que después puede penetrar la infantería. También era frecuente desplegarla en batallas campales, pero claro, este tipo de cañones todavía, sobre todo en los primeros tiempos, pues tenían una potencia de fuego escasa y además la precisión tampoco era muy buena. Y entonces, debido a esta imprecisión, los soldados españoles pues no se tomaban nada en serio la artillería en campo abierto y apodaban a los cañones espantabellacos. Sí. Porque decían que eran más adecuados para asustar a necios y bisoños que para ser un elemento decisivo en el desenlace final de un encuentro. Bueno, eso hay que decir las cosas, que eso es una bravuconada, una rodomontada, como ya mencionamos en uno de los Histocast. El nombre es curioso, espantabellacos. Claro, porque pensaban que hacía mucho ruido, pero que en realidad no era de ningún efecto. Bueno, según avanzó la artillería, pues mejoró eso y hombre, mejoró su... Exactamente. Por eso, como decíamos antes, aquí ya lo podemos recordar, ya en el primer tercio del siglo XVII la situación empieza a cambiar. Y los cañones ya son mucho más potentes, hacen mucho más daño desde mucho más lejos, y entonces el viejo equilibrio de armas sobre el campo de batalla empieza a romperse. El cañón comienza a mostrarse como un arma eficaz contra los cuadros compactos de pica, y durante mucho tiempo pues la fortaleza del escuadrón se había fundamentado precisamente en eso, en cerrar filas y aguantar hombro con hombro los embates de la caballería. Eran prácticamente inexpugnables, pero claro, ahora el cañón disparando contra un cuadro, pues ¿qué forzaba? Pues forzaba a que el cuadro tuviera que abrir huecos. Es decir, ya no podían ser tan compactos, porque si no, una bala de cañón atravesando un cuadro pues se podía llevar por delante a infinidad de piqueros. Y entonces con este tipo de artillería los escuadrones se ven obligados a ensanchar, ¿no? Se ven obligados a abrir huecos. Y esa es la oportunidad de oro que estaba esperando la caballería, porque al abrir huecos perdían efectividad, consistencia, de defensa con las picas, y entonces les dejaban huecos abiertos para que la caballería pudiera entrar por ahí. Con lo cual cambia un poco el paradigma en el que los tercios habían reinado durante todo el siglo XVI, ¿no? Y entonces empiezan a cambiar ahí un poco las tornas, y España no está al tanto, o sea, no presta atención a estos pequeños cambios que están empezando ya a vislumbrar que la ciencia militar va a empezar otra vez a cambiar por la tecnología desplegada en el campo de batalla. Y al no prestarle esa atención ni a la caballería ni a la artillería, es precisamente el primer golpe que se lleva en Rocroi. Rocroi es el caso clarísimo de la artillería y de la caballería como elementos principales que ganan la batalla. David, ¿quería añadir algo a esto que acabas de comentar? Bueno, añadir que la artillería es importantísima, y para una cosa muy curiosa, es para el urbanismo. O sea, cualquier ciudad europea de aquella época se ha gestado a partir de las fortificaciones que se hicieron en ese momento para repeler la artillería, esa típica fortificación estrellada. O sea, por los Países Bajos, por España, yo creo que es como Palma de Mallorca o Badajoz, todavía en el trazado urbano se pueden ver ese tipo de murallas que se hicieron para repeler la artillería, que en ese momento volvió a surgir, empezó a surgir y la verdad es que hizo mucho daño. En la portada del disco, del libro de la Guerra de Frisia, hay un maravilloso ejemplo de ello, ¿no, Hugo?
Sí, he querido poner ahí el fuerte de la Bourtange, que era la llave de Frisia y de Groninga. Es un fuerte precioso que se ha conservado intacto tal cual. La gente, para que lo tenga, para que se haga la idea de cómo eran un fuerte, un castillo de aquella época, también tenemos lo que es la ciudadela de Pamplona, ¿no? Podríamos decirlo. Que es la ciudadela de Jaca. O el castillo de Figuera. Eso es. Exacto. Son claros ejemplos. Bueno, ya no hablamos de lo que hay, a ver, en Sudamérica y también en el propio Estados Unidos, pero vamos, que básicamente es lo mismo. Creo que las llaman estilo Vauban, porque Vauban, un ingeniero francés, amuralló prácticamente toda Francia en ese estilo. Sí, bueno, ese es el culmen, ¿no?, de la tecnología. Realmente se llama la traza italiana. La traza italiana. Sí. Y bueno, para que aquellos que nos escuchen, que no sepan de qué estamos hablando, pues se trata con el arma de fuego y la mayor potencia de tiro y de distancia, se revoluciona pues lo que es el perímetro amurallado de las ciudades. Entonces, en la nueva traza italiana se tiende a hacer murallas pentagonales con rebellines y con elementos que también a su vez son pentagonales, con lo que al final el resultado de todo el entramado defensivo es como una estrella. ¿Y eso por qué se hacía así? Pues se hacía así porque precisamente desde las paredes de una forma de estrella, si nosotros dibujáramos sobre un mapa las trayectorias de tiro que se podrían hacer desde todos los ángulos posibles, saturan todo el campo que tienen enfrente. Es decir, no hay un sitio que no quede cubierto por un tiro de arcabuz o de mosquete. Además, habría que añadir que los castillos y los fuertes ya no buscan la altura, igual que en la guerra naval. Buscan todo lo contrario. Cuando se desarrollan las armas de fuego, especialmente la artillería, lo que buscan es cada vez estar más bajo, ofrecer menos blanco, a pesar de que crean fosos y todo eso para impedir el acceso de la infantería y de la caballería, obviamente, pero sí que buscan ofrecer menos blanco, ¿no? La ciudad paradigmática, para quien quiera buscarlo, es Palmanova, en Italia. O sea, esa ciudad, desde la vista aérea, es traza italiana perfecta. Bueno, esto lo puede comprobar cualquiera que se meta en Google Maps y lo puede ver perfectamente. Es muy bonito. Sí, o el castillo de San Marcos de la Florida, de San Agustín de la Florida. Sí, el de San Agustín, que por cierto, yo he estado ahí. Qué suerte. Estaba ahí porque cierra la entrada ahí hay como una especie de... No diría bahía, pero sí como una especie de río que para acceder a la ciudad tiene que pasar por narices por delante del castillo, y es clarísimo, es un ejemplo clarísimo. En ese caso creo que tiene forma de cuadrado, ¿no? Y no de pentágono, sí, pero... Sí, es cuadrado, sí. Pero es un castillo, en una ciudad. Las ciudades sí que tienen, bueno, creo que Badajoz, por ejemplo, tenía 8 baluartes, o sea, las hay enormes. Bueno, en la sí, misma la de Barcelona. Lima, la del Callao de Perú, creo que es la más grande de Sudamérica. En la misma Barcelona había una ciudadela famosa, pero bueno... pero voló, ahora es un parque. Sí, exactamente. Bueno, pues hablamos de todo eso porque en realidad los tercios, su principal... Bueno, son famosos, no es que sea su principal desempeño, pero en Flandes sí que uno de los desempeños principales fueron los asedios y la artillería ahí tenía mucho que ver, y ese tipo de combate, pues bueno, pues desgastó mucho al ejército español, a los tercios. Y no sé, podemos aquí ya nombrar algún hecho de armas así reseñable. Por ejemplo, no sé, el cuadro de las lanzas, que es la rendición de Breda, ¿no? Es que el propio Pérez Reverte noveló, ¿no? La rendición de Breda. O el más famoso de todo, el asedio de Amberes. Es el asedio de Amberes, que es una cosa alucinante, literalmente. Es espectacular. O sea, sí, o el de Ostende también fue muy famoso, duró casi 3 años.
Sí, es que es alucinante. A mí el de Amberes me impactó porque es que literalmente tuvieron que cortar el río. O sea, cortar el río, hicieron un puente de una orilla a otra en el río Escalda. Y es el río Escalda que tiene una anchura considerable. Y a pesar de que se lo volaron una vez, lo volvieron a reconstruir y finalmente tomaron la ciudad. Además le lanzaron brulotes, hay grabados de eso. La verdad es que es impresionante la obra de ingeniería que hicieron ahí para cruzar el río. Creo que era el Escalda. Sí, era el Escalda. Sí, yo estaba ahí más o menos por donde cruzaron y la verdad es que impresiona porque es que el río es un río muy ancho. Pues las batallas eran tremendas, como los holandeses no podían ganar a los españoles en lo que era la infantería. O sea, lo que se dedicaban era a inundar literalmente los Países Bajos, abrían los diques, los inundaban y llegaban con sus barcos para atacarlos. O sea, era unas batallas que tenían que ser alucinantes. Bueno, después nombraremos un hecho de armas, que es uno de los más famosos que tienen los tercios. Bueno, tienen muchísimos. O sea, aquí no cabrían todos los que tienen, pero hay algunos que son impresionantes. Y uno de ellos tiene relación con lo que acabas de decir. Pero nos lo guardamos para final porque es... a mí... me parece como de los más paradigmáticos. Podemos pasar a hablar de la propia época de Francisco Verdugo, del coronel Francisco Verdugo. ¿Cómo estaba el ejército en esa época, el ejército español? Pues por esa época el ejército español estaba realmente en unas condiciones deplorables, especialmente en Flandes. Tengamos en cuenta también que si nosotros analizamos el problema de Flandes desde un punto de vista estratégico, la verdad es que no tiene solución. Porque Flandes son unas provincias que están ahí encajonadas entre Francia y los estados alemanes, a las cuales solo puede suministrar de dos maneras, o por mar, a través del Canal de la Mancha, con Holanda e Inglaterra como potencias marítimas, o por tierra, que es lo que finalmente se hizo, aprovechando las posesiones españolas del Franco Condado, de Luxemburgo, etcétera. Se creó el Camino Español desde Milán. Sí. Y entonces pues por ahí se suministraban tropas, dinero y vitualla a Flandes. Pero claro, el Camino Español unas veces funcionaba y otras veces no. Unas veces tenían que llegar a acuerdos con los cantones suizos para tener permiso de paso. Otras veces los franceses jugaban a invadir y cortarlo y tenían que tirar por el Tirol y rodear el Tirol, un camino mucho más largo. En definitiva, era bastante complicado sostener todo el entramado militar español en Flandes. Y entonces ya para 1592 cuenta, esto lo cuenta Verdugo en su libro, pues España todavía controla la mayoría de sus posesiones en los Países Bajos, pese a que la revuelta empezó en 1567. Solo Holanda y Zelanda se mantienen rebeldes e independientes, simplemente porque su posición estratégica es imbatible, es decir, son casi lenguas de tierra en el mar, que es muy difícil tomarla. Y sin embargo la nación católica, o sea, España, pues está desfondada después del desastre de la Invencible y de tantos años de guerra. Entonces, pues bueno, escasea mucho el dinero, a los soldados se les deben muchos meses de paga, etcétera. Abundan los motines y los soldados de las naciones abandonan sus puestos, disciplina, obediencia y se establecen por su cuenta. Claro, ¿qué pasaba? Pues que se perdía la disciplina. Verdugo llega a contar en bastantes ocasiones dentro del libro, pues que ante la falta de pago los soldados se echaban al monte. Entonces, claro, eso era muy peligroso porque eso significaba vivir de la tierra. ¿Y cómo vivían de la tierra? Pues abusando de los campesinos, quitándole el grano. Claro, una labor destructiva bastante grande. Sí, y luego esa gente, ¿contra quién iba? Pues contra el propio... Claro, contra el propio ejército. Era poco político. Entonces, claro, los españoles y los italianos, por ser las mejores naciones y las que estaban más aisladas, también es propio decirlo, pues aguantaban más el chaparrón, pero al final también acababan pidiendo lo suyo. Y claro, para colmo de males, pues ese mismo año muere Alejandro Farnesio, que era por entonces el gobernador de los Países Bajos.
En esta tesitura que estamos hablando, Verdugo, que por aquel tiempo era gobernador de Frisia, de Drente, de Overijssel y de Hueldre, intenta por todos los medios y con escasísimos recursos mantener sus territorios. Pero claro, es que realmente tenían su regimiento y poco más, y los rebeldes pues era una época de mucha bonanza económica para el comercio holandés y pues tenían muchísimos recursos los rebeldes y muchísimos hombres con los que montaban las campañas de verano. Y entonces en 1592 ponen sitio a una ciudad que se llama Coevorden, los rebeldes holandeses, que es la llave de Frisia, porque Coevorden está en el límite con los condados alemanes en la parte norte. Hay que decir también que esa parte norte, al estar muy cerca del estuario del Dolar, del río Ems, pues estaba muy inundada. Entonces, aunque hoy vemos en un mapa que se podría pasar por cualquier sitio, realmente había 2 o 3 pasos. Uno de ellos era el de la Bourtange, el del fuerte que hemos hablado antes, y otro era el de Coevorden. Y si no pasabas por allí, pues no pasabas a Frisia. Entonces ponen sitio a Coevorden y Verdugo, con los pocos hombres que tiene disponibles, pide ayuda insistentemente a Alejandro Farnesio. Pero desoído, Alejandro Farnesio tenía otras cosas más importantes que hacer en el sur con los franceses y entonces prácticamente abandonó a su suerte. Uh-huh. Así que Verdugo, después de intentarlo con lo poco que tenía, decide retirarse al sur, a una ciudad que se llama Groenlo, y sigue suplicando que le envíen refuerzos. Y entonces por fin un día llegan los refuerzos. Y os voy a leer textualmente porque es que no tiene desperdicio. Cuando ve llegar Verdugo a los refuerzos. Uh-huh. Y entonces dice, leo: en este tiempo me llegó el socorro a Groenlo a cargo de Monsieur de la Capela con su regimiento de liegeses, el tercio de Don Gastón y el de irlandeses de Monsieur Stanley, que todos juntos no pasaban de 800 soldados, y algunas compañías de caballos a cargo de Don Alfonso de Ávalos, hermano del Marqués del Basto, que de cierto no llegaban a 100 caballos, por tener las compañías muy faltas de gente. Tanto era así que me acuerdo haber visto una compañía pasar delante de mí, con 2 arcabuceros delante en vanguardia, 3 lanzas de batalla, 3 mujeres y un clérigo, por retaguardia, sin tener más soldados que estos. Y este buen socorro, sin real ni menos, era todo lo que me venía. Viendo la sustancia de esta asistencia, y temiendo que si ponía a la gente en los casares el enemigo los podría degollar fácilmente, me resolví de meterlo a todos en la villa de Groenlo para evitar este inconveniente. O sea, fijaros, vamos a analizar un poco. O sea, le mandan 3 tercios. 3 tercios se supone que es una fuerza de entre 9 y 10.000 hombres, uh-huh, porque un tercio está compuesto de 3.000 hombres. Pero le mandan 3 tercios que en total no pasan de 800 soldados. Sí. Pero incluyendo las mujeres y los clérigos. No, bueno, eso lo cuenta después, ¿no? Pero claro, dice, es que ve pasar a una compañía de caballería que está compuesta de 2 arcabuceros, 3 lanzas de batalla, 3 mujeres y un clérigo. Es que vamos. Pero es que lo más grande es que todavía eso se constituía como compañía. Sí. Claro. Además, fijaros el sentido del humor, la ironía de Verdugo, que dice, y este socorro me llegaba sin real ni menos. Sí, o sea que sin no real ni menos. Que no, es decir, no solamente me han mandado los tienes que pagar, 4, sino que encima los tengo que pagar porque vienen sin blanca. No, y no solamente eso, sino que tienes que mantenerles, o sea, la comida y todo eso. Claro, o sea, es un problema añadido. O sea, en vez de venir el refuerzo a solucionarme un problema, lo que hace es que me lo crea. Sí, por eso él pensaba que tenía a alguien que no le quería realmente dentro de la corte o algo así. Claro. Por eso viene la ironía también del siguiente párrafo donde dice, viendo la sustancia de esta asistencia, sí, como diciendo, viendo la tal cantidad de refuerzos, ¿no? Sí. Y temiendo que si ponía a la gente en los casares el enemigo los podría degollar, es decir, eran tan pocos que ni siquiera acampando en la campiña estaban seguros, porque los campesinos podrían degollarlos, de pocos que eran, ¿no? Y entonces, pues claro, este era el día a día de Verdugo, ¿no? Tenía que sostener todas las provincias del norte de Holanda y siempre de esta manera. Siempre cuando no le faltaban los soldados, le faltaban las pagas,
cuando no se le amotinaba a la gente y se le iba, y así es una detrás de otra. Bueno, y este hombre, a pesar de esa situación, ¿cómo logró sacar adelante la situación, si es que lo logró? No, pues desafortunadamente no lo logró. Claro. Lo logró durante 14 años. Durante 14 años. Pues fue un gran éxito, 14 años con eso. Él aguanta prácticamente todo lo que es hoy Holanda, salvo lo que ya hemos dicho, toda la franja o la lengua de tierra que hay en el mar, que son Holanda y Zelanda. Las demás provincias las mantiene Verdugo, y además que va todo el día de arriba para abajo. Ahora estoy en Groninga, me bajo para Coevorden, ahora voy a Nimega, vuelvo. Entre medias de esos años, Farnesio le ordena que vaya a la guerra de Colonia a apoyar al bando católico, con lo cual se tiene que desviar para el Rin y está por allí por la zona de Colonia durante un año o dos. Gana la guerra de Colonia para la causa católica, vuelve otra vez para arriba y ya finalmente en el año 1593 o 94 creo que se pierde finalmente Groninga, que se había quedado aislada desde que los holandeses conquistaron Coevorden y construyeron el fuerte de la Bourtange. Entonces, finalmente él pierde Groninga en el sitio, y también se habían perdido otras ciudades clave como eran Nimega o Zutphen o Stenwick. Es decir, que sí que podría haber sido mucho más desastroso, pero en esos años donde realmente se le da a Holanda la vida. Bueno, pues hombre, es una calamidad, pero son cosas que pasaban. ¿Qué vamos a hacer? Sí, que no había más tutía. Pero me parece tremendo aguantar durante 14 años en ese estado. O sea, y que son provincias que tendrían una demografía mucho más alta, que a lo mejor cada año te podían plantar un nuevo ejército aunque lo derrotaras. Absolutamente, y además cuenta Verdugo que salvo alguna ciudad, todas conspiraban contra él. O sea, los mismos de habitantes de dentro de la ciudad conspiraban contra los españoles y le hacían la vida imposible. Había ciudades incluso en las que no los dejaban entrar, es decir, tenían que defender los arrabales, pero no los dejaban entrar en el municipio. Y además podían hacerlo por ley, es decir, Verdugo sería el gobernador militar de la plaza, pero luego estaba el consejo de la ciudad, que era independiente y no estaba sometido a la ley militar, y entonces ellos podían decidir que los soldados debían quedarse en los casares y que no entraban al municipio, con lo cual ahí ve a lo mejor en una ciudad que está siendo asediada por los de Orange y los soldados españoles están en las murallas pero no pueden entrar en la ciudad. Simplemente quedarse en la muralla. Claro, o incluso estando muy pendientes de que por las noches los vecinos no le abran las puertas a los rebeldes, y bueno, hay una casuística grandísima a lo largo del libro de este tipo de cosas. Pues bueno, qué gran moral, el coronel Verdugo. Sí, no, de verdad, después de leer el libro, este hombre, la que pasó, además varias veces ofreció su dimisión, no se la aceptaron, y por España, pero vamos, fue tristísimo. Bueno, pero bueno, ha habido de todos en los tercios, ha habido muchos casos distintos y no todos son tristes. Hay muchos hechos de armas que son muy muy relevantes, como el socorro de Goes. Lo podemos ver ahora mismo, si queréis. Sí, claro. De hecho, esto es todavía la época joven de Verdugo, de Francisco Verdugo, porque como hemos dicho antes, desde San Quintín, Verdugo están todas. El socorro de Goes es una ciudad que está en Zelanda. Sí. Y está en una isla. Si vemos la cresta de Holanda, pues todo lo que es Zelanda es como una miriada de islas pequeñas que acompañan a la costa. Entonces Goes y Middelburgo eran dos ciudades importantes de Zelanda que estaban en la isla, en sendas islas. Y entonces a finales de octubre de 1572,
pues los rebeldes le ponen sitio a la ciudad de Goes. Uh-huh. Y se les presenta un problema a las tropas españolas, que es que los mares en ese momento estaban dominados por los mendigos del mar. Sí, que son los holandeses. Eso es, que le llamaban los mendigos del mar. Y entonces no se descarta la posibilidad de poder mandar un refuerzo por mar. Y entonces Verdugo, por ejemplo, pues participa a las órdenes de otro de los grandes, que es Mondragón, el coronel Mondragón. Mondragón y Sancho Dávila, otro que tal baila, pues sí, deciden que tienen que ir en socorro de la ciudad de Goes, que estaba defendida por el capitán Isidro Pacheco y sitiada por 7.000 orangistas. Claro, este sitio, como hemos dicho antes, pues constituía una amenaza también para la plaza de Middelburgo, que también estaba sitiada, llevaba ya casi 2 años sitiada, uh-huh, que era la capital de la isla de Walcheren. Y entonces, pues si estas 2 ciudades caían en manos de los rebeldes, pues toda Zelanda estaba en peligro de perderse. Sí. Entonces, debido a la presencia de estas fuerzas navales rebeldes y a la imposibilidad de llevar socorros por vía marítima, Mondragón y Sancho Dávila deciden entonces cruzar de noche y con la marea baja el brazo de mar de Bergen op Zoom, es decir, el brazo de mar que separa la tierra firme de la isla. Uh-huh. Está justamente en la desembocadura del río Escalda y que tiene unos 15 kilómetros de anchura. Y entonces, con el agua hasta el cuello y con los frascos de pólvora, las mechas y los arcabuces sobre las cabezas, 3.000 soldados españoles, entre los que está Verdugo, cruzan esa noche el brazo de mar durante 15 kilómetros, llegan a la isla por la mañana, uh-huh, a unos 20 kilómetros de Goes, salen corriendo para la ciudad, sorprenden a los sitiadores, los ponen en fuga y salvan a Goes y a Middelburgo de esos asedios, muriendo solamente 6 soldados en la marcha nocturna. Es decir, imaginaros 3.000 españoles cruzando un brazo de mar de 15 kilómetros de anchura con el agua al cuello, uh-huh, de noche, es decir, en la oscuridad, y con la pólvora, las mechas y el arcabuz sobre la cabeza. Uh-huh. Estoy ahora mismo viendo un mapa de Bergen op Zoom y Goes, y es que incluso hay ejércitos modernos que tienen que ser muy disciplinados para hacer eso en el plazo de una noche y una mañana. Sí, es increíble. Impresionante. Es una gran marisma que, claro, con la marea baja, pues que podrá ser transitable, pero claro, con el agua al cuello, es enorme. Es tremendo. 15 kilómetros, 15 kilómetros, 15 kilómetros, háztelo en ¿cuántas horas? Levanto el equipo en la cabeza. En 6 horas hazte 15 kilómetros. Tremendo. Eso es espectacular. Tremendo. Buah, espectacular. El socorro de Goes es uno de mis favoritos porque es increíble. Pero claro, es que estaban ahí Mondragón y Sancho Dávila, que no es cualquiera. Unos grandes. Cuando claro, los holandeses vieron eso, debieron alucinar, no se lo debían querer. No esperarían ningún ejército de refuerzo, o sea, lo verían imposible. Tendrían sus barcos en el brazo de mar y dirían, pues, aquí no ha pasado nadie, no dan ninguna alerta, pues... Ahí están los imposibles para los tercios. No existían. Aquí hay que decir que para ellos no había nada imposible, claro. O sea, era una gente con un arrojo y ahí radicaba su éxito, Arrojo y disciplina, porque también eran muy disciplinados. Era la suerte de los audaces hecho carne, o sea, es que son audacias, o sea, son cosas que te sale mal, te ve un barco por la noche y te destrozan, o sea... Claro. O sea, es que ya ves, asomando la cabeza solamente, no hubieran tenido más que ir hundiéndola. Tremendo. Todas estas cosas que son impresionantes muchas veces se perdían. Por ejemplo, el famoso el motín de Amberes, que después de tanto tiempo de asedio de sitio, pues finalmente se perdió. Que son famosos que los soldados españoles se rebelaban después de tomar la ciudad, no antes, era... de ganar la batalla. Claro, primero la ganaban, demostraban su valía y después ya se amotinaban a lo que fuera. Pero había una normativa para los motines, ¿no? O sea, no se hacían a las locas, sino que se llevaba una normativa a rajatabla. Absolutamente.
De eso podemos hablar después, si queréis. Sí. Si queréis, podemos darle a ello, como prefiráis. Vamos, vale, es que a mí me parece que fueron uno de los grandes problemas, a pesar de que estaban regulados, ¿no? Que cualquiera puede pensar cómo se regula un motín. Pues sí, estaba más o menos regulado. No, de hecho hubo al menos 2 o 3 grandes oportunidades de haber pacificado Flandes que se perdieron precisamente porque después de ganar las batallas correspondientes los tercios se amotinaron y se perdió toda la ventaja que se había conseguido con la batalla. Uh-huh. Bueno, esto ya lo hemos explicado un poco antes, ¿no? Cuando contaba Verdugo en las condiciones en las que llegaban las tropas de refuerzo, la falta de paga, etcétera. Y claro, este tipo de tropas, ya fueran españoles, italianos, borgoñones, tudescos o todo lo que hubiera allí en Flandes, pues tenían que subsistir en un país pues cuyo clima era bastante severo, con una población que era casi siempre hostil, lejos de tierra, de su tierra, rodeado de naciones enemigas. Entonces, claro, el problema que tuvieron es que reiteradamente la Hacienda Real pues no daba abasto para cumplir con el pago de las soldadas. Entonces, claro, verse en un país extraño, pasando necesidad, porque hubo veces que llegaron a devengarse pagas por varios años, es decir, que llegaban las tropas varios años sin cobrar la paga. Con lo cual no era raro que el retraso de la paga, la escasez de alimentos, de vestidos, el frío, pues provocara deserciones y motines. Uh-huh. En una primera época y debido al aislamiento total que sufrían las tropas, la deserción era una opción prácticamente inviable. Pues claro, si desertas en Flandes, a ver dónde vas, ¿no? En el primer casar, pues los campesinos seguramente te degollarán, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues eso hacía que las crisis se resolvieran generalmente mediante motines. Es decir, una acción colectiva en la que pues prácticamente pues se sienten arropados, ¿no? Y entonces entre 1572 y 1607 se producen 45 motines. ¡Qué barbaridad! Las consecuencias de los grandes motines fueron desastrosas para la guerra contra los rebeldes, como ya hemos dicho antes, y de trágicos resultados para la población local, pues, por los desmanes que se cometían mientras existía el motín, o por hechos como el de la Furia Roja de Amberes, etcétera. Uh-huh. Geoffrey Parker dice que los motines eran acciones de desobediencia organizada, donde se mantenían férreamente la disciplina y la cohesión de la tropa. La chispa que desencadenaba un motín solía ser insignificante, pues no sé, rumores de una nueva campaña sin paga, una humillación por parte de un oficial, la suspensión accidental de provisiones y víveres, pues cualquier cosa, estaban ya tan quemados que cualquier cosa pues la gota que colmaba el vaso. Claro, eso hacía saltar, claro. Hacía que se desencadenara un motín. Y entonces, como hablamos el otro día del libro de Brantón, de la bravuconada, uh-huh. Brantón, por ejemplo, él cuenta en el libro cómo se produce un motín español, ¿no? Sí. Y entonces él describe el comienzo del motín y dice a la manera española, ¿no? Le llama él. Y entonces dice: comienzan a quejarse unos con otros y después hacen correr sordamente la voz: motín, motín. Y luego gritan alto: afuera, afuera los guzmanes, apártense porque nos queremos amotinar. Claro, los guzmanes, que son los guzmanes, sí. Son la gente de clase, de nobleza o la oficialidad, ¿no? Es como si dijéramos los Borja Marín, ¿no? Sí. En aquel tiempo decían los guzmanes, ¿no? Sí. Entonces decían: afuera, afuera los guzmanes, pártense porque nos queremos amotinar. Y entonces al percibir ese rumor, los gentilhombres y oficiales pues se retiraban enseguida para no poner en peligro su vida o su honor, sí. O el dilema de elegir entre la lealtad al rey o a su hombre. En cualquier caso, una vez amotinados, todos los hombres, al margen de su condición social o rango, pasaban a ser iguales. Uh-huh. Ya ahí no había... Exactamente. Una vez reunida la tropa, elegían a un líder, que se llamaba el electo, al cual daban plena autoridad sin posibilidad de renuncia, so pena de ser pasado por la arma. O sea,
Si el tercio elegía al electo, el electo no podía decir que no. Uh-huh. El electo era asesorado por un consejo también electivo compuesto por entre 3 y 8 soldados más un secretario encargado de escribir las órdenes y gestionar la correspondencia. Uh-huh. La política exterior, es decir, digamos, los grandes acuerdos a llevar a cabo con los oficiales del rey, correspondía al escuadrón. Es decir, era un poco democrático, ¿no? Uh-huh. Y no se podía hacer ninguna proposición o oferta al exterior sin que hubiera común acuerdo del escuadrón. El escuadrón es el tercio. Uh-huh. Sí, sí. Tras la elección, si estaban en campaña, intentaban, lo que normalmente solían hacer era pues tomar alguna ciudad por sorpresa donde poder cobijarse y utilizarla como base. Uh-huh. Y entonces, una vez instalados, empezaban a procurarse provisiones y a formular sus agravios. Mandaban cartas, de hecho se conservan todavía sellos que se hacían ex profeso para los motines. Entonces, cuando el secretario mandaba una carta con su agravio, normalmente iba sellada y firmada, y iba sellada con el sello del motín. Uh-huh. Las exigencias de los amotinados solían incluir pues, el cobro de los atrasos. Normalmente los lemas solían ser todo o todo y en oro. Esas eran normalmente las exigencias de los amotinados. Además de garantías de no ser represaliados, obtener el perdón, pasaporte para abandonar Flandes, o que una vez que se hubiera resuelto el motín pudieran cambiar libremente de compañía para que no hubiera represalias. Uh-huh. El intermediario para arbitrar un acuerdo entre amotinados y gobierno tenía que ser una persona respetada por ambas partes. Las peticiones que se hacían mediante un texto articulado y debía responderle al capitán general. La mejor forma de resolver un motín normalmente era pagar seguida los atrasos, pero claro, esto no siempre era posible. De hecho, por eso los motines ocurrían tiempo. Y entonces normalmente cuando el monto era demasiado grande para poder pagarlo, lo que se hacía era una vía intermedia que se llamaba el sustento, que era adelantar a cuenta una cantidad de los atrasos para que pues, pudieran obtener comida y ropa, con la promesa de que en el futuro se le irían pagando el resto. Se le debía, con lo cual conseguían desbloquear un poco la situación y que volvieran a la disciplina, ¿no? Uh-huh. Había un Verdugo de hecho tenía una carta que envía a los amotinados de La Haya. O sea, tenemos el caso claro. Es una carta preciosa, a mí me encanta, porque ya veréis con qué sutileza le habla a los amotinados, pero también es capaz de ser contundente con ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto fue, sí, mira, la leo. Dale. ¿Va a decir algo yo? Sí, dale. Pues esto fue en el verano de 1574 que se amotinan las tropas españolas en La Haya, con diferencias, por diferencias que tenían con su maestre de campo, que era Valdés. Y entonces Francisco Verdugo, que era por aquel tiempo el gobernador de Haarlem, interviene en las negociaciones con los amotinados. Y ha llegado hasta nosotros una de las cartas que le manda Verdugo al electo y a su grupo, ¿no? Y entonces dice la carta: muy magníficos señores, la de vuestra merced recibí en respuesta a la mía, y huélgome en extremo que esos señores no estén de opinión de venir a pasar por este fuerte, y plega a Dios que así sea, porque tan mal hecha cosa no habrán hecho jamás españoles. Yo he oído y visto que muchas veces se piden semejantes negocios que les paguen, pero dejar fuerte nunca lo he oído ni visto. Uh-huh. Ni pienso que verdaderos españoles hagan tal traición. Vuesas mercedes se acuerden que otros, estando enojados, han ganado fuerte a su majestad y no perdídosele. Siento yo estas cosas como español, y deseoso que nuestra honra no se acabe de perder, vuesas mercedes miren bien lo que hacen, porque les juro que hallen más dificultad en todos los pasos
que si vuestras mercedes fueran turcos, y junto con la traición harán la mayor bisoñería que jamás soldados hicieron, porque con grandísimo trabajo saldrán con su intención. Nuestro Señor dé a vuestras mercedes mejor consejo y guarde sus muy magníficas personas como desean. De Haarlem a 22 de noviembre de 1574. Sí. Besa a vuestras mercedes las manos su servidor Francisco Verdugo. Tremendo. Les da una de cal y una de arena. Español antiguo, ¿no? Pero, ha sido clarito, ¿eh? Pero, exactamente, pero cosa a destacar, ¿no? La primera de todas, están entre soldados. Y entonces entre soldados en aquel tiempo era muy peligroso faltarle el respeto a un soldado. Un soldado, pues, como mínimo era una persona hidalga y de ahí para arriba. Entonces ellos siempre se trataban con mucha floritura para evitar en la medida de lo posible que alguno se molestara y acabara en un duelo. Por eso habla en la carta diciendo muy magníficos señores, ¿no? Como casi fueran príncipes, ¿no? Sí, Luego les da a entender que ni se le ocurra abandonar la Haya. Por eso les dice, yo he visto españoles que aun estando amotinados ganan plazas para su rey, pero nunca he visto españoles que abandonen una plaza por estar amotinados, ¿no? Y como como verdaderos españoles, pues me duele que hagan tal traición, ¿no? Y por eso les dice, que es lo más gordo de todo, vuesas mercedes miren lo que hacen, porque les juro que hallen más dificultad en todos los pasos si vuesas mercedes fueran turcos. Es decir, diciéndole, como se ocurra abandonar la Haya y caiga en manos del enemigo, voy a ir a por vosotros. Vaya a pasarlo peor que los turcos. Sí. Ya me encargo yo. Tremendo. Es que bueno, era un grande, o sea, pero muy grande. Sí. Es una bravuconada, pero bueno, no es una bravuconada, es una advertencia. No, simplemente se está avisando diciendo, a ver, somos soldados. Claro, como si se ocurre traicionarnos. Nuestras exigencias, pero no se puede supeditar la guerra a esto. Claro. Claro, además por eso ponéis, junto con la traición harán la mayor bisoñería que jamás soldados hicieron. Eso es un gran insulto. Claro, bisoñería, los bisoños eran los novatos. Era la mayor tontería. Y dice también, porque con grandísimo trabajo saldrán con su intención. Es decir, no os vais a salir con la vuestra mientras yo esté aquí. Bueno, y hablando de los motines, ¿qué es lo que pensaba Verdugo de las pagas y los soldados? Sí, hay un pasaje del libro donde los soldados le dicen que si no hay paga, pues que ellos se van a echar al campo. Sí. Van a vivir del terreno. Y entonces Verdugo dice que eso no es propio de soldados. Sí. Y entonces dice textualmente, les hice poner alrededor de su alojamiento algunos billetes en que les decía que hombres que no tenían sueldo no merecían ser tratados como soldados, sino como ladrones, que el nombre de soldado venía del sueldo y el que carecía de él no era soldado, que el que quisiere venir al servicio del rey sería bienvenido, y el que irse a su tierra se le daría pasaporte y dinero para su camino. Es decir, si no hay dinero, pues o te vas o te quedas a servicio del rey, pero tú eres un soldado y el hecho de que no haya dinero no hace que tú dejes de ser soldado. Tú seguirás siendo un soldado si es que quieres estar al servicio del rey, pero lo que nunca puede hacer un soldado es vivir del territorio, es decir, del saqueo. Porque si vives del saqueo, entonces ya no eres un soldado, eres un ladrón. Sí, o un bárbaro. Exactamente. Y eso es lo que esa es la diferencia entre los antiguos ejércitos medievales y los nuevos ejércitos renacentistas. Y pagar a un ejército sin poder abusar del territorio es donde estuvo el problema. Claro, de hecho se hace así precisamente para no causar problemas con la población civil. Se instituyen los ejércitos permanentes con una soldada precisamente para eso, para evitar este tipo de problemas. Bueno, yo creo que esa parte ha quedado clara. Habías apuntado que
sobre un dicho que tenían los frisones, a ver, ¿en qué consiste ese dicho? Porque yo lo desconozco. Sí, este es muy gracioso. ¿Sí? Todavía al principio, cuando está en Groninga, Verdugo, porque lo que primero lo hacen es gobernador de Groninga. Sí. Y entonces Groninga linda con Frisia y él está tratando con algunos pueblos frisones sobre cuál tiene que ser la contribución que tienen que dar para sostener a las tropas del rey. Sí. Y entonces pues le mandan a un abanderado, sí, a un mensajero para decir lo que han opinado los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en un momento del texto, dice Verdugo: acordándome entonces de lo que había siempre oído decir en Holanda, que no se debe dar crédito a ningún frisón que no tenga pelo en las palmas de las manos. O sea, todos. No hay que creer a ninguno de ellos. A ni uno. Además, como siempre había oído decir en Holanda. O sea, sí, de los propios holandeses. Era en Holanda, en la propia Holanda rebelde, donde se decía eso de los frisones. Pues vaya panorama que tenía ahí. Madre mía. Esto como me recuerda a aquel programa que hicimos sobre los tesoros, que alguno de nosotros los calificó un poco de herejes. En fin, pues entre ellos ya se calificaban, o sea que sí. Vaya panorama que había en esas tierras y nuestros antepasados, pues eso, pues viviendo y luchando como podían allí. Pobrecitos que han perdido la Eurocopa. Claro, ahora, ay, Dios mío. Bueno, la final del Mundial. Ya que estamos, hombre. Amigo. Ya que estamos, que podemos mencionar ese famoso dicho de España miniatura. Continúalo, David. Italia mi ventura. Y ahora tú, Hugo. Flandes mi sepultura. Ese es un famoso dicho que antes hemos mencionado, nada más empezar. Y es que era verdad, o sea, nacían en España, donde les iba muy bien era en Italia, donde ganaban se les fama, organizaba, claro. Se acuartelaban, empezaban a entrenar. Claro, funcionaban de otra manera y les iba bien. Y después ya les mandaban allí a Flandes, que eso era el Vietnam español, Territorio hostil. Sí, eso era un auténtico Vietnam, porque ahora mismo si vas a Holanda no se parece nada a lo que era. O sea, imagínate, era pues un lodazal enorme, o sea, lleno de canales, de zonas que cualquier mínimo impacto de bala podía reventar un dique e inundarlo todo. O sea, era un auténtico Vietnam. Sí, yo creo que es un buen símil y para que la gente se haga la idea de aquello, podemos mencionar el caso del milagro de Empel, que sí es cierto que existe una situación como que no se puede explicar fácilmente, pero luego hay que decir que está la parte de con el mazo dando, ¿no? O sea, de a Dios rogando y con el mazo dando, y ahora lo veremos. ¿Quién quiere explicarlo? Porque a mí me encanta pero seguro que me voy a saltar alguna parte de alguna anécdota, alguna historia de este combate, porque hay que decir que es un combate. ¿Cómo empieza la situación? ¿Cómo quedan encerrados? Porque son un grupo de españoles que quedan encerrados, ¿no? Sí, es un ejército español que está combatiendo en 1585 en la isla de Bommel. Uh-huh. La isla de Bommel se le llama la isla, pero realmente es territorio terrestre. Es tierra adentro. Uh-huh. Lo que pasa es que es un territorio que está entre el río Mosa y el río Wal. Uh-huh. Y entonces, claro, hasta que estos dos ríos desembocan en el mar, pues por el norte y por el sur está rodeado de agua. Entonces se le considera, o se le llama una isla, ¿no? La isla de Bommel. Y entonces pues tenemos allí el 7 de diciembre de 1585 al tercio del maestre de campo Francisco de Bobadilla, uh-huh, compuesto por unos 5.000 hombres que combatía allí, pues estaba combatiendo por allí a los rebeldes. Uh-huh.
No tenían... Bueno, es que claro, hay que decir un poco que los ríos Mosa igual a esa altura, ya cerca de la desembocadura, pues son bastante anchos. Claro. Y entonces las tropas españolas habían quedado un poco bloqueadas por la flota holandesa del almirante Olac, que se había introducido por un sitio y por otro, y entonces no lo estaban dejando progresar a gusto, ¿no? Sino que prácticamente los tenían inmovilizados. Uh-huh. La situación era desesperada para los tercios españoles, pues además del estrechamiento del cerco había que sumarle la escasez de víveres y ropas secas. Imaginaros, claro. En una tierra rodeada entre dos ríos cerca de la desembocadura y en Holanda, como ha dicho muy bien David antes, pues aquello era un lodazal absoluto, y yo supongo que los españoles pues estarían calados hasta los huesos, y en diciembre en Holanda no es precisamente una época en la que deba hacer mucho calor. No, ahí hace un frío que pela, vamos. Y la entonces humedad... el enemigo, el jefe enemigo propuso entonces una rendición honrosa, pero la respuesta española fue clara. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Uh-huh. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Esto hubiera sido una buena rodomontada también. Sí, lo es. El programa. De hecho lo es. Y entonces, ante tal respuesta, el almirante Olac pues recurrió a un método harto utilizado en este conflicto y del que David ya ha hablado antes, que consistía en abrir los diques de los ríos para inundar todo. Y entonces, pues al ser las tierras bajas, en cuanto se abrían los diques de los ríos, se inundaba la campiña. Y unas veces se inundaba, dependiendo de las mareas, pues se podía inundar a la altura de la rodilla, a la altura de la cintura, a la altura de los hombros o cubrirte prácticamente, ¿no? Y entonces pues pronto no quedó más tierra firme que un montecito que había allí cerca del campamento español, que era el monte de Empel, donde se refugiaron todos los soldados del tercio. Vosotros imaginaros la campiña inundada y todo un tercio entero de 5.000 hombres allí, todos allí apretujados en una loma donde no cabía un alma más. Sí. Y todos allí pues apretujados y muertos de frío, y allí todos como si fuera un rebaño, ¿no? Y entonces el almirante holandés entró con sus barcos en la campiña inundada. Debía haber la profundidad suficiente, y entró con la flota en la campiña. Sí. Y se dispuso a bombardear, a quemarropa a los pobres soldados españoles. Imaginemos la situación. En lo alto de la loma. Tiro al pato directamente. Tiro al pato, claro. Pero más, o sea, no tenían ningún tipo de escapatoria, porque dicen, no, pero podían haber escapado así, no sé, nadando o intentando escapar de allí o lo que fuera. No se podía, porque es que habían entrado directamente con las embarcaciones. Vamos, ir haciendo eso era sinónimo de muerte, de una muerte vil, además. Sí. Y entonces pues se dedica a ir disponiendo los barcos, uh-huh, para que a la mañana siguiente pues prácticamente disparar a quemarropa contra los pobres soldados españoles. Uh-huh. Y entonces en ese momento, y de acuerdo con la tradición, un soldado español del tercio, cavando una trinchera allí en la loma, pues tropezó con un objeto de madera que había allí enterrado, y resultó ser una tabla flamenca con la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Uh-huh. Entonces, anunciado el hallazgo, colocaron la imagen en un altar improvisado, y el maestre Bobadilla, considerando el hecho como señal de la protección divina, pues instó a sus soldados a luchar encomendándose a la Virgen. Sí. Y entonces pues decía: este tesoro tan rico que descubrieron debajo de la tierra fue un divino nuncio del bien que por intercesión de la Virgen María esperaba en su bendito día. Y entonces, según cuentan las crónicas, esa misma noche un viento completamente inusual e intensamente frío se desató, y con el resultado de helar las aguas del Mosa. Joder. Y entonces, claro, los barcos se quedaron aprisionados en el hielo. Sí. Y al amanecer, al darse los españoles cuenta de que los barcos estaban inmovilizados en el hielo, pues hicieron una carga y atacaron por sorpresa a la escuadra enemiga, y obtuvieron una victoria completa.
Sí, o sea, un escabechín hicieron, básicamente. Claro, asaltaron los barcos a la galana. Sí, además con unas ganas que les deberían tener, porque imaginaos la situación. Estarían frustrados contra los barcos y de pues venir ahora. Ahora, sí, claro, sí. Y entonces el almirante holandés dijo esa famosa frase, que quedará para el fin de los tiempos. Sí, dice, tal parece que Dios es español, al obrar para mí tan grande milagro. Sí. No, es que hay que imaginarse, a esa altura hemos dicho que está entre la desembocadura de dos ríos. O sea, es un lugar que incluso el propio agua debía estar, o sea, que estaba ahí, debía ser medio salina ya, por la influencia del mar, ¿no? Sí. O sea que todavía más sí, bueno, pero está muy en centro de Holanda. Es que prácticamente toda Holanda es la desembocadura del Rin, es el estuario que forma el Rin, el Waal, el Mosa. Entonces es un gran pantano, entonces sí que se puede mezclar. Por ejemplo, creo que en el Escalda el agua de mar entra hasta casi Francia, a 140 kilómetros, o sea que sí que, claro, que posiblemente pero para helar eso, ojo, Sí, sí. Pues es muy difícil que se hiele en Holanda en los canales. O sea, de hecho, cuando se hielan es un hito, porque como es un poco geográfico, pero la corriente del Golfo le golpea directamente, entonces impide que los grandes frentes siberianos produzcan heladas. De hecho, es muy poco probable en aquella zona, por eso es muy, muy excepcional. Pues imaginaros el cuadro, ¿no? El tercio atacando a la flota. Yo creo que debe ser la primera vez en la historia que una carga de infantería derrota a una flota naval. Pues yo creo que es el único caso, ¿eh? No, hay otro en Rusia, creo, cuando la revolución rusa, de que también se congeló en San Petersburgo el mar y asaltaron a los barcos, los bolcheviques. Y pues desde aquel mismo día, la Inmaculada Concepción es la patrona se proclamó la patrona de los tercios. Sí. De Flandes y de Italia, y por ende han guardado la tradición y es la patrona de la infantería española en la actualidad. Por eso el día de la Purísima es el día de la infantería española, del 7 al 8 de diciembre. Pues sí. Una pregunta, yo lo que estoy viendo es que, aun siendo un ejército, digamos, convencional, se adaptaba perfectamente a batallas nada convencionales. O sea, prácticamente hacer acciones de comando como estas, o sea, de poder adaptarse a cualquier situación. Sí. De hecho, como hemos hablado antes, todo el movimiento táctico que hacían las mangas de arcabuceros y mosqueteros, hay bastantes batallas en las que están plagadas de pequeñas acciones, incluso la de Verdugo, donde los mosqueteros y los arcabuceros hacen prácticamente lo que tú has dicho, acciones de comando antes de la batalla, y los despliegan, los esconden en bosquecillos, o los esconden en casas por donde saben que va a pasar la caballería y le hacen un roto. Hemos hablado hablamos de las encamisadas en otros histocast. Las encamisadas, claro. Sí, o por ejemplo en la batalla de Mühlberg. Batalla de Mühlberg se gana porque hay 9 españoles o sea, el ejército español está a un lado del río y el ejército protestante está al otro. Y entonces de repente hay 9 insensatos que se tiran al agua, cruzan el río sin que nadie les diga nada y capturan las barcas que hay al otro lado, se las traen nadando y con eso son capaces Carlos V y sus generales de cruzar a la gente al otro lado. Claro. O sea que sí, vamos, lo mismo era un escuadrón formado en una batalla campal que 10 o 12 tíos de estos te hacían un comando. Sí, es que era una flexibilidad logística, o sea, una flexibilidad logística tremenda. O sea, yo no sé qué otro ejército en esa época podía tener ese tipo de flexibilidad, hacer una acción en el momento del campo de batalla y dejar roto al enemigo, porque si no recibe órdenes para atacar esos destacamentos, o sea, no lo ve, no es capaz de reaccionar, se hace unos buenos rotos. No, para eso se requería dos cosas. Se requería disciplina, porque para hacer ese tipo de cosas tienes que tener muy claro cómo tienes que hacerlo, y una acción de conjunto, o sea, un trabajo en equipo bien hecho, y luego tener chispa, o sea, no un cabeza cuadrada no puede hacer eso, o sea, tiene que ser alguien que tenga vivo el seso, ¿no? De hecho,
De hecho, una cosa muy curiosa, y es que creo que la infantería española en esa época era la única del mundo donde estaba penado lo de salirse de la formación por atacar antes de tiempo. Sí, sí, verdad. Tenían que poner esa pena. Es que había verdaderos problemas para sostener a la gente. Ya lo hablamos el otro día en las encamisadas, pero es que en las batallas campales pasaba lo mismo. Muchas veces había que sujetar a la infantería porque es que salían corriendo a por los que tenían enfrente. Claro, es que, y hay que decir que también al que tenían enfrente, si lo mataban y eso, se supone que el botín se lo quedaban ellos. En fin. Sí, pero bueno, muchas veces era por cuestiones de honor. Sí, sí. De hecho, hay muchos rifirrafe. En Norlingen hay uno. Verdugo cuenta otro par de ellos en su libro. Normalmente los rifirrafes solían ser entre los españoles y los italianos, porque los dos luchaban por tener el puesto de más peligro en la batalla, que normalmente siempre se lo daban a los tercios españoles, y que era un derecho que los españoles pensaban que tenía adquirido. Que se habían ganado, claro. Sí, sí. Pero había mucha rencilla y mucha siempre por eso. No sé, que nos queda algo que añadir así al funcionamiento de los tercios, o bueno, porque Hechos de Ámbar ahí a cascoporro, como podríamos decir. Sí, bueno, Hechos de Armas, y además de los verdaderamente espeluznantes, ¿no? Por ejemplo, lo de el sitio de Castelnuovo, que ya hablamos, donde le producen 24.000 muertos a los turcos. Es que los números son espeluznantes, o sea, es continuo el tipo de combate así en campo abierto, en el cual pues se enfrentan 3.000 holandeses contra 800 españoles, y mueren 1.500 holandeses y a lo mejor 16 españoles, una cosa así. Obviamente la batalla la ganan los españoles. O sea, por ejemplo, la batalla de Gembloux, que es una de las que gana Juan de Austria, de las poquitas antes de morir, pues esa batalla es espectacular. O sea, no sé si hay 8 o 9.000 muertos y heridos holandeses y no llegan a 50 los españoles. O sea, es que realmente hay que decir que era una tropa de élite. O sea, los soldados tenían una mentalidad increíble, además de que fueran buenos soldados y tuvieran buenas habilidades, porque eran manejando las armas, especialmente la espada, eran tremendas. Y ya en el cuerpo a cuerpo ya se podían dar por perdidos los holandeses. Por perdido, sí. Y luego es que tenían una forma, para que la gente se haga la idea de lo que suponían los tercios españoles. Bueno, cuando llega el duque de Alba, claro, venían los tercios y la gente decía que vienen los tercios, pero claro, no sabían lo que era realmente que venían los tercios, cómo se iban a medir en ese territorio. Y la verdad es que al duque de Alba ahora se le teme muchísimo. O sea, y a los tercios españoles, vamos, tenían ya un renombre tremendo y creo que se lo ganaron muy bien allí. Imaginaos un ejército que combate en silencio, que esa era la forma de combatir de los tercios. O sea, una cosa espeluznante. Sí, pero en silencio, pero justo antes de la batalla hacían notar su presencia. Porque ya que se habían ganado la fama, ellos aprovechaban el comienzo de la batalla siempre para decir, cuidado que estamos aquí. y lo hacían con las célebres palabras de Santiago, Sierra España. Sí. Pues Sierra España lo que quiere decir es ataca España. Sí. Cerrar es sinónimo de atacar. Entonces Santiago, nuestro patrón, y Sierra España. O muchas veces pues solían decir solamente España, Santiago. Sierra, ¿no? Eso eran mensajes para el que estaba enfrente. Sí. Porque las banderas católicas, la bandera del rey católico, pues siempre eran las mismas. El único requisito que tenía que tener era un fondo blanco y una cruz de San Andrés o unas aspas de Borgoña en color rojo. Pero luego todos los demás motivos pues eran a decisión del capitán de la compañía en concreto. Entonces desde lejos tú podías adivinar que era un ejército católico, pero no sabías de qué nación eran. Claro. En el momento en que los que tenía enfrente empezaban a gritar España, España, Santiago, ostras, que me han tocado los españoles. Cuidado que lo que tengo enfrente son españoles. Claro, imaginaos. Mucho ojo. Imagínate que eres un hereje, que se imagine el oyente que es un hereje holandés, ¿no? Y se va, además del estrés
que tiene de ir a la batalla y de lo que puede pasar, de repente te encuentras que justo los que tienes enfrente no solamente es que quieren acabar contigo, sino que resulta que son la élite de los rivales. O sea, se te viene la moral abajo enseguida. Bueno, oye, también hay que decir que los holandeses, de tanto batirse con los españoles, también sacaron un gran ejército. Sí, absolutamente. O sea, los tercios de Mauricio de Orange eran tremendos. O sea, fueron realmente los de tanto batirse con los españoles de estar en esa élite. Uh-huh. No, y sí, llegaron a derrotar a Inglaterra, claro, que también tiene gran potencia marítima, y Holanda emergió como una potencia mundial de primer nivel. Uh-huh. Claro, pero es que es normal. Cuando hay competencia, pues al final sale eso. Uh-huh. Sí, no, pero por tierra nunca le hicieron sombra a los españoles. Al final eso devino en una guerra de asedio, de posiciones, de retiradas, pero batalla en campo abierto jamás. Pero con otras naciones sí que se las dieron, A los ingleses y a los franceses les dieron bien los holandeses. Bueno. Hombre, eso no me extraña nada. Hombre, por decir algo del otro bando. No, hay que decir que los ingleses, porque a veces hay que decirlo, los ingleses jugaron un doble juego, una vez eran aliados, otras veces no, la mayor de las veces no, y se cruzaban el Canal de la Mancha y iban de aliados de los holandeses y tal, y ellos también recibían lo suyo. De hecho, en el primer libro de Verdugo, es decir, el libro de Verdugo está dividido en libros o capítulos. Sí. En el primer libro él cuenta la batalla de Northhorn, 1581, donde derrota a un ejército protestante que estaba formado principalmente por ingleses, al mando del general Norris. Entonces cuenta un poco cómo hace la batalla, porque él estaba en inferioridad numérica, pero se había dado cuenta de que el terreno era muy, muy inestable, con muchos socavones y mucha irregularidad en el terreno. Y entonces se dio cuenta de que el primero que empezara a mover o desplegar las tropas era el que había perdido, precisamente porque los escuadrones no podrían maniobrar bien sobre un terreno tan accidentado. Entonces le monta ahí una especie de escaramuza y para lograr que los ingleses se muevan, y en el momento en que se mueven y se desorganizan les manda bandas de mosqueteros y de arcabuceros que tenía escondidas por allí por los bosques y las casas, y los derrota. De hecho, el primer libro se puede descargar, está por ahí en la página de Ediciones Platea. Sí. Está libre a la descarga, o sea que a todos aquellos que quieran leer el primer capítulo del libro, claro, lo tienen ahí libre a la descarga. Les invitamos a que le echen un vistazo, porque la verdad es que no tiene desperdicio el libro. Ya sabe que, para el que no lo sepa, bueno, ya lo hemos dicho, pero lo recordamos otra vez. El libro La Guerra de Frisia, de Ediciones Platea, que ha salido hace pues un par de semanas, ¿no? A la luz. Sí, así más o menos. Y está basado en el relato del coronel Francisco Verdugo y todo el trabajo que ha sido llevado pues por Francisco Medina Portillo y pues el que les ha hablado hasta ahora, Hugo, ¿no? Nuestro compañero Hugo Cañete. Ese es un testimonio de primera mano, es una fuente de primera, es tremendo, literalmente es de primera. Sí, interesantísimo. Ahora me estoy acordando ahora mismo de otra anécdota que cuenta. Se disponían a asediar una ciudad que había quedado por el lado holandés, Stenwick. Y entonces, como no sabían, habían hecho obras de fortificación nuevas los holandeses, y Verdugo no sabía cuál era el calao del foso. ¿Y sabéis lo que hizo para adivinarlo? ¿Qué hizo? A ver. Pues mandó a una mujer a que hiciera como que paseaba por el borde del foso, y entonces de repente hacía como que un golpe de viento le volaba el sombrero. Entonces el sombrero caía en mitad del foso y la mujer pues se metía a cogerlo y seguía paseando. Sí. Entonces, según a la altura de las piernas que le llegara el agua, eran capaces de medir
la profundidad del foso. Y precisamente en este caso, Verdugo se presenta tan presto a las murallas que no le había dado tiempo a drenar, y el agua le llegaba a la mujer por las rodillas, con lo cual quería decir que era perfectamente vadeable. Sí, claro. O sea, tremendo, ¿eh? Ingenioso. No, muy bueno, muy bueno. Eso ya lo podían haber tomado nota los ingleses en Cartagena de Indias para ver la profundidad del foso. Bueno, pero eso es harina de otro costal. No sé, podemos hablar todo lo que queramos de los tercios. Probablemente podremos hacer otro programa más de los tercios. Sí, yo confío en que lo hagamos, ¿eh? Sí. Sí, pues hay anécdotas geniales y yo solo nombraré una que me encanta, que es la toma de la ciudad de Amiens. La toma de la ciudad de Amiens. Amiens, en Francia, que fue tomada con un centenar de hombres. Sí, madre mía. Bueno, pues no sé, lo dejamos aquí. Continuaremos en otros programas y os emplazo también a otros hechos de armas de los tercios relacionados con los tercios, que son múltiples y seguro que saldrán, porque como ha dicho por ejemplo David, pues ahí tenemos la toma de la ciudad de Amiens, o no sé, hemos nombrado en otros 6 Histocast, en el segundo Histocast mencionamos Castelnuovo y seguirán saliendo muchos más hechos de armas. Pues nada, pues ¿Puedo decir una última anécdota que me acabo de acordar? Dale. Pues es una carta que le manda Richelieu a su rey Luis XIII, y entonces le pone: estoy convencido de que los españoles tienen la firme determinación de dominar el mundo, y si no lo han conseguido ya es por lo amplio de sus territorios y lo poco de su gente. Pues no le falta razón, ¿eh? Sí, la bestia de la demografía, siempre contra España. Yo añadiría otra cosa, que es que el problema de los españoles fueron los españoles, o sea, sus dirigentes. Si hubieran estado bien, más o menos mejor dirigidos, sobre todo mandos intermedios, hubiera salido mejor las cosas. Cuando me refiero a mandos intermedios, me refiero no a reyes, sino a todos los soldados. Que frente a Inglaterra y Francia siempre ha tenido ese hándicap de ser un país muy poco poblado, que nunca ha podido hacer como ha hecho Francia. O sea, y error, no tenía tantos ejércitos. O sea, cuando ejército era derrotado, olvida. Eso en Flandes se veía, se ve perfectamente. O sea, cuando es derrotado no se puede formar un nuevo ejército para sustituirlo. Eso es. Tú una vez me comentaste que no hubo más de 10.000 soldados juntos en Flandes. En ningún momento hubo más de 10.000. ¿Españoles? Sí. Seguro, sí. Nunca hubo más de 10.000. O sea, hay que imaginarse eso. A ver si alguien me dirá, pues sí, en el año 1500, vale. Pero vamos. Pero no. La cifra es aproximada y es muy o sea, es muy visual. 10.000 para dominar todo lo que es Holanda y Bélgica. ¿Eh? 10.000 cuando más. Claro. Es que prácticamente 2/3 eran suficientes para ventilarte una batalla. Claro. Tremendo. Bueno, y ahora tenemos a Javi de nobilis.es, Javier Ribelles, que nos va a traer sus recomendaciones bibliográficas sobre pues el tema de los tercios de Flandes y por supuesto el libro de Hugo. ¿Qué tenemos, Javi? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues como recomendaciones que han pasado por Nobilis y que son de los mejores libros que hay sobre los tercios de Flandes, pues traigo tres libros. Uno es El ejército de Alsacia, de Ediciones Sátrapa, en el que participa Carlos de la Rocha, Hugo Cañete y Javier González. Es un libro tipo Osprey que salió en el 2010 y que está muy bien. Se ocupa de la campaña de Alsacia durante la Guerra de los 30 años del Duque de Feria, y es un libro tipo Osprey que combina tanto texto como ilustraciones, mapas. Tiene mapas
a color muy chulos, incluso uno desplegable grande en el centro. Sí. Y está muy bien. Sí, puedo corroborarlo, porque lo tengo yo y le está muy bien, es muy ameno. Sí. Y bueno, eso es de Ediciones Sátrapa. Luego hay un libro de Ediciones Falcata que va, bueno, el que yo tengo es la tercera edición, o sea que es un libro que ha funcionado muy bien y su contenido así lo corrobora, que se llama Tercios de Flandes, de Juan Jiménez Martín. Uh-huh. Es también un libro con muchas ilustraciones y muchos mapas. Es ese que es negro, sí. Y que viene el águila imperial así de bicéfala, ¿no? Esa. Es una maravilla ese libro. Sí, ese libro está muy bien, es un compendio de todo, desde cuando se crean los tercios, las campañas más importantes y ya te digo, está muy ilustrado y muy bien editado y es un libro así para quien quiera iniciarse, también para quien quiera profundizar, pero muy generalista y está muy bien. Uh-huh. Y luego ya por último yo creo que el libro de referencia un poco para los grandes aficionados al tema y que todo el mundo tiene un poco como la Biblia o como uno de los mejores libros es sin duda de Pavía Rocroi, de Julio Albi de la Cuesta, Los tercios de infantería española en los siglos XVI y XVII. Uh-huh. Este libro ya no abarca tanto la parte política o la parte de la política de la monarquía hispánica, sino esto ya es más militar en el propio término, o sea, un libro totalmente militar enfocado al estudio de los tercios en su profundidad. Sí. Y bueno, es Julio Albi, uno de los grandes especialistas del tema y un libro totalmente recomendable de Ediciones Balkan y bueno, este irá ya, yo no sé por qué edición irá ya este libro. No, y por último, pues nada, recomendar el que ya habéis hablado, ¿no? El libro de Verdugo, de Hugo Cañete y Francisco Medina, que tenemos, sí, que está editado en Ediciones Platea, en formato electrónico, que es un libro bueno, bonito y barato. Uh-huh. Oye, ¿qué precio tiene? Porque eso no lo hemos mencionado. Pues el precio es 2,95 euros. Vamos. Lo que vale un café prácticamente. Sí, lo que vale echar una hora para aparcar el coche en la zona verde. Por ejemplo. Sí. Y es un libro muy currado, muy bien también ilustrado y muy trabajado para convertir al lenguaje actual todo el testimonio que dejó escrito el comandante Verdugo en sus andanzas por ahí, por Frisia, en la campaña de Frisia, y bueno, es un libro que merece la pena pues para todo el que le guste el tema de los tercios de Flandes. Por 2,95 € lo puede descargar, leerlo en cualquier formato, o sea, en cualquier plataforma, ya que está en formato PDF universal, sin ningún tipo de cortapisas ni contraseñas ni está capado para leerlo solo en un sitio y no en dos, en fin, que una vez descargado el dueño puede hacer con él lo que quiera. Bueno, pues nada, pues aquí quedan las recomendaciones de Nobilis y de Javier Ribelles, por supuesto. Que muchas gracias, Javi, una vez más. Nada, venga, a mandar. A mandar. Bueno, nos vemos la semana que viene. Venga. Bien, venga. Hasta luego. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos. Despido a David Nagan en Twitter, y a Hugo Cañete, @HugoAcanete en Twitter, y que está también en gem.es, que es el grupo de estudios de historia militar, que es uno de los autores de este libro de la guerra de Frisia, que lo podéis encontrar en edicionesplatea.com. Pues nada, a nosotros nos podéis encontrar en istocast.com, en @istocast en Twitter y en Facebook, por supuesto. Pues nos despedimos todos. ¿Algo que queréis decir antes de finalizar? Simplemente voy a animar a todo el mundo que lea y que lo estudie, porque es muy muy bonito, que tiene muchísimas anécdotas, el tema de los tercios españoles. Claro que sí. ¿Hugo? Sí, yo, la gente que de verdad que dé el salto, porque es una época apasionante, una época maravillosa. Pues nada, ¡hala! Todos a despedirse.
Bueno, pues Santiago y cierra España. Venga. Cierra. Que cierre. Cierra. España. Venga, Semper Fidelis.